Hola amigos, en el vídeo de hoy os traigo 6 ideas para convertir latas en preciosas macetas. Aquí tengo una lata grande de tomate. Lo primero que hay que hacer para convertirla en una maceta es hacer orificios en la base. Así se va a drenar el agua y no se va a estancar dentro de la lata. Yo los orificios los hago con un clavo y un martillo. El metal de las latas no tiene poros, por tanto siempre es mejor darle una capa de imprimación para que la pintura agarre. En mi caso yo utilizo una imprimación para metales que es antióxido, por tanto me ayuda a que la pintura agarre, pero también evita que se produzca óxido con el tiempo. En caso que vuestra lata sea de un material que no se va a oxidar con el tiempo, podéis utilizar una imprimación para la pintura acrílica, que podría ser gesso, o si no directamente pintura a la tiza. Esta lata la vamos a decorar con cáscaras de huevo. Para poder trabajar con las cáscaras de huevo hay que quitarles primero la membrana interna. En este caso, las cáscaras las voy a machacar hasta romperlas en trocitos muy pequeños. Los pongo en un bol, los trozos, y luego los machaco con un martillo. Este es el resultado que vamos a conseguir. Para pegar la cáscara de huevo podemos utilizar pegamento para madera o para decoupage. Voy a aplicar una capa gruesa porque esta lata tiene bastante relieve. Aplico el pegamento por todo el exterior de la lata y luego simplemente cojo la cáscara y la voy esparciendo por encima para que se quede pegada al pegamento. Yo le doy unos golpecitos para asegurarme de que está todo bien pegado y que se caen los restos que sobran. A esta lata le vamos a hacer patas. Para ello he reciclado estas tablillas de madera de una caja de verduras y lo que voy a hacer es pintarlas con pintura a la tiza en color blanco. También podéis utilizar pintura acrílica, en este caso Chalky Finish de Americana Decor. Solo voy a pintar una parte porque en la otra parte de la tablilla voy a colocar cuerda. Acordaros también de pintar los bordes porque van a estar visibles. Mientras se secan las patas voy a pintar la lata con la misma pintura a la tiza. Por supuesto podríais utilizar pintura acrílica en color blanco. A mí me gusta utilizar este tipo de pintura porque es más espesa y es más cubriente, así es necesario utilizar menos capas. Silicona caliente voy a pegar las tablas de madera a la lata. Debo decir que a mí tal cual ya me gusta, pero vamos a darle un poquito más de decoración y así os doy más ideas. En la parte de abajo voy a colocar cuerda porque me da la sensación que van a ser más estables las patas. Simplemente vamos a pegar la cuerda con silicona y vamos a ir dando vueltas hasta el final. Si vuestra cuerda tiene muchos pelillos, los podéis quemar con un mechero.
Voy a utilizar esta maceta para una planta de lavanda. He elegido esta servilleta que me parece muy apropiada, con diseños relacionados con la lavanda. Voy a recortar algunas partes. Para ello voy a utilizar un pincel húmedo. Con el pincel me aseguro de que voy a poder rasgar la servilleta y así el borde va a quedar más finito y se va a integrar muchísimo mejor. Cuando son trozos pequeños me gusta utilizar este barniz, que es un barniz poliuretano en acabado mate de la marca Decoart de la gama Duraclear. Es una gama que es tanto para interior como para exterior, así que podemos utilizar nuestra maceta en el exterior si lo protegemos con este barniz. De momento vamos a hacer decoupage, entonces cogemos el trozo de servilleta, lo apoyamos y vamos a aplicar el barniz del centro hacia afuera con un pincel que sea suave. Vamos a apretar un poquito para que coja todo el relieve de la cáscara de huevo. El mismo barniz poliuretano lo vamos a aplicar en toda la lata para protegerla de las inclemencias del tiempo. Para darle un acabado más bonito podemos colocar también algunos adornos de encaje, eso sí, bien protegidos también con pegamento o barniz. Y aquí tenéis el resultado final. Os he dado varias ideas para transformar una lata en maceta, poniéndole estas patas que podéis adornar como queráis. Yo os hago esta propuesta. La verdad que queda muy práctica porque cuando regamos el agua pues no se queda estancada. Y aquí podéis ver cómo ha quedado con la planta que compré de lavanda, que es una especie que nunca había visto y creo que queda ideal en cualquier sitio. Podemos tenerla en cualquier rinconcito que nos va a decorar y nos va a dar muy buen olor. Si no queréis ponerle patas a la lata, aquí os dejo otro proyecto que hice también combinando la cáscara de huevo molida con el decoupage. Esta lata la tengo en la cocina y tengo menta. Aquí tengo unas latas de café que me dio mi padre, pues hará unos 7 años, porque a él le cantaba reciclar, y las tengo guardadas y las voy utilizando de vez en cuando. Para poderlas transformar en maceta, acordaros siempre de hacer unos orificios para que se drene. Este tipo de lata no se suele oxidar, así que voy a utilizar pintura a la tiza directamente, que es una pintura que se puede utilizar sin imprimación en metal. Para que agarre muchísimo mejor, aplico esta pintura con una esponjita toquecitos. Estoy utilizando Chalky Finish de Americana Decor en color blanco. Para dar un toque especial voy a poner unas bolas de madera. Si no tenéis estas bolas, le podéis poner, por ejemplo, unos tapones de plástico de botella, lo que tengáis por casa. También las vamos a pintar con pintura a la tiza. He aprovechado y le he dado otra capa de pintura a la tiza en color blanco. He elegido este color porque vamos a hacer decoupage y debajo de una servilleta siempre es mejor utilizar o el color blanco o un color clarito, porque las servilletas son transparentes y si no se pueden distorsionar los colores. Aquí tengo un trozo de servilleta que me ha sobrado de otros proyectos y ya no tiene las dos capas blancas. Lo que voy a hacer es colocarla encima de la lata y recortarla con un pincel húmedo a la medida que quiero. Es una forma de poder recortarla sin que se noten los bordes. Vamos a recortar una servilleta con las manos para desgarrar el borde y que sea más fácil de que se integre porque se crea una pelusilla en el borde. Siempre hay que hacerlo trazando la guía con un pincel húmedo. Si lo hacemos con las manos, como las servilletas tienen fibras, corremos el riesgo de que se recorte por donde no queremos. La forma de asegurar por donde queremos rasgar la servilleta es siempre marcarlo con un pincel húmedo.
Voy a pegar esta servilleta con barniz poliuretano en acabado mate. Lo que hago es primero aplicar un poco de este barniz en el extremo por debajo para que se quede bien pegada la servilleta y no se mueva. Acabo de aplicar el producto por encima y ya sabiendo que no se va a mover la servilleta voy a ir aplicando en dirección contraria el barniz. Hay que hacerlo con un pincel que sea de cerdas suaves. ¿Por qué elijo este tipo de barniz? Porque es un barniz que tiene textura gelatinosa y no humedece la servilleta, por lo que apenas se arruga. Lo he elegido en acabado mate porque el mate disimula las imperfecciones. En cambio, si utilizamos un barniz con acabado brillante, vamos a resaltar todos los defectos que hayamos creado en la servilleta. Yo utilizo sobre todo el pegamento para decoupage cuando son trozos muy grandes de servilleta y me quiero asegurar de que está muy bien pegada. Pero en estos casos que los trozos de servilleta no son tan grandes, podemos utilizar barniz y así solo utilizamos un producto para pegar y luego barnizar. He dicho, con este mismo producto ya podemos barnizar el resto de la lata. Este barniz, al ser poliuretano, repele la humedad, así que no hay riesgo de que se estropee con la humedad. Y podéis ver qué bonita ha quedado esta lata simplemente con una servilleta y unas bolitas de madera. Aquí la podéis ver ya con la suculenta puesta, que tiene como forma de rosa, es una echeveria y así da juego con la servilleta que hemos puesto. Para transformar esta lata en una maceta voy a hacer dos pasos previos. Primero le voy a quitar el filo ya que es peligroso. Y en este caso tengo un abrelatas que tiene la característica de que deja el filo liso. Y también le voy a hacer unos orificios para que se drene. Si vamos a pintar la lata hay que quitar estos números con quita esmalte porque si no se pueden traspasar a la pintura. Voy a ponerle unas patas a esta lata y lo voy a hacer con estos depresores higiénicos que podéis encontrar en las farmacias y son súper baratos. También los tenéis en forma de palos de helado en las tiendas de manualidades. Los voy a pegar con silicona caliente. Como este tipo de lata no se suele oxidar, no le voy a dar antióxido, sino que voy a pintar directamente con pintura latiza, que es un tipo de pintura que no necesita imprimación y lo podemos utilizar directamente tanto sobre la madera como sobre el metal. Si no tenéis este tipo de pintura, podéis darle primero una imprimación y luego utilizar pintura acrílica. Podéis aplicar esta pintura tanto con pincel como con esponja. En realidad no haría falta pintar encima de la lata porque vamos a colocar cáscara, pero es posible que queden huequecitos y esta lata tiene muchísimo color, así que prefiero pintar para tener una superficie lisa donde pegar las cáscaras que no se vea el fondo. Vamos a dar textura a esta lata, para ello vamos a utilizar cáscara de huevo, pero antes de poder trabajar con la cáscara hay que quitarle la membrana interna. Una vez ya están limpias, las vamos a machacar con un martillo hasta conseguir trocitos muy pequeños. Esta cáscara la podéis pegar con pegamento para madera, cola blanca o pegamento para decoupage. Voy a aplicar una capa bastante gruesa, eso sí, intentando no manchar las patas. Después esparcimos los trozos de cáscara por encima del pegamento para que se pegue. Una vez esté bien seca
La cáscara ya podemos pintar encima. Yo voy a utilizar pintura la tiza en color blanco con una esponja, o también podéis utilizar, por supuesto, pintura acrílica. Pero tened en cuenta que como lleva pegamento la cáscara, la pintura se os puede craquelar. Dejar tal cual esta maceta que queda muy bonita, pero a mí me gusta decorar con servilletas y tengo esta que creo que es ideal porque no es nada recargada y le va a dar un toque verde muy bonito. Lo que voy a hacer es recortar trozos de esta servilleta para ir poniéndolo por la lata y voy a recortar los trozos con un pincel húmedo. Son trozos pequeños, los podemos pegar con el mismo barniz con el que vamos a proteger la lata, en este caso barniz poliuretano en acabado mate. Aplicamos el barniz del centro hacia afuera, intentando apretar un poco para que coja la forma de la cáscara. El mismo barniz poliuretano podemos acabar de proteger la maceta porque es un barniz que es para exterior, así que cuando reguemos no corremos el riesgo de que se estropee. Y así ha quedado nuestra maceta hecha con una lata y con patas de madera. Para esta lata he elegido una echeveria, una suculenta que es preciosa porque tiene como forma de rosa. Aquí tengo una lata de melocotón o durazno, si sois de Argentina, y la vamos a transformar en una bonita maceta. Antes que nada voy a quitarle el filo, ya que tengo un abrelatas que es para eso, y le voy a hacer unos orificios para que se drene el agua. Este tipo de lata tiene tendencia a oxidarse, así que antes le voy a dar una imprimación para metales que es antióxido. Así no solo nos va a permitir que la pintura agarre muchísimo mejor, sino que va a evitar que se oxide con el paso del tiempo. Quería ponerle unas patas a esta lata y pensé en estos tiradores de madera, pero los podéis sustituir por bolas de madera o por tapones de plástico o por corchos. Los voy a pegar con silicona caliente. Ahora voy a pintar con pintura la tiza en color blanco. Podríamos utilizar también pintura acrílica, pero a mí me gusta más esta pintura porque tiene mayor cobertura y tengo que darle menos capas. Encontré este trozo de encaje que creo que era de mi abuela y lo voy a utilizar para darle un relieve que es precioso. Simplemente tenemos que utilizar pegamento para madera, para decoupage, cola blanca, una capa generosa y pegamos encima este tipo de tela. Dejar el color tal cual original del encaje o podéis pintar encima. Yo voy a pintar encima con la misma pintura la tiza en color blanco.
Podemos dejar tal cual la lata, pero la quiero para una planta de lavanda y encontré una servilleta preciosa con tonos lavanda y lavandas y la vamos a utilizar. La voy a recortar con un pincel húmedo. Vamos a necesitar todo el largo. Para que cuando juntemos los dos cabos de la servilleta no se note mucho, vamos también a recortar con un pincel húmedo los bordes. Un trozo bastante grande de servilleta voy a utilizar pegamento para decoupage. Pegamos la servilleta y pegamos muy bien el borde para que se nos quede bien pegada y no se nos mueva. Ya vamos a ir pegando hacia afuera el resto de la servilleta, dando vueltas a la lata. Aquí vi que la servilleta se estaba torciendo un poco, así que quise cortar por lo sano y corté literalmente la servilleta, la acabé de pegar bien y luego empalmé otra vez el trozo que había cortado, intentando encajarla bien y colocándola para que no se vuelva a torcer. Y seguimos con el mismo paso. Apretamos bien esta primera zona donde está pegada y luego ya vamos a ir hacia dirección contraria hasta el final. Y aquí podemos ver cómo ha quedado la servilleta con el encaje. Ahora vamos a proteger muy bien esta lata con barniz poliuretano en acabado mate. Este barniz nos va a proteger de la humedad y va a impedir que se estropee. Podéis ver el efecto tan bonito que hace la combinación de encaje con decoupage. Y ya tengo puesta mi lavanda con mi lata de lavanda, que queda un conjunto súper ideal y precioso que podéis poner en cualquier rinconcito y os va a dar un aroma estupendo y os va a decorar. Vamos a transformar esta latita en una maceta pequeña. Antes que nada, por seguridad, le vamos a quitar el filo con este abrelatas para quitar el filo y dejarlo liso completamente. Y después, para que se drene, vamos a hacerle unos agujeros. Como esta lata se puede oxidar, le vamos a dar una imprimación para metales que es bloqueador o antióxido. Voy a aplicar el producto con una esponjita a toquecitos para que se adhiera mejor. Vamos a hacerle unas patas muy originales y muy divertidas con estas pinzas de madera para ropa. Las vamos a abrir y las vamos a convertir en sus patitas. Para pintar la lata voy a utilizar pintura a la tiza Chalky Finish de Americana Decor, aunque como hemos puesto imprimación podemos utilizar perfectamente pintura acrílica. Eso ya es vuestra elección. Una vez tenemos pintada la lata, podemos elegir una servilleta divertida para acabar de decorarla o dejarla tal cual. Yo he elegido esta servilleta que me gusta mucho, me parece una cucada y voy a recortar algunos motivos. Lo voy a hacer como siempre con un pincel húmedo, ya que así me aseguro de recortar por donde yo quiero.
¿Veis? Esta técnica del pincel húmedo es súper práctica porque nos ayuda a ajustar la servilleta al tamaño que queremos. Como son trozos pequeños, podemos utilizar el barniz poliuretano en acabado mate y así nos ahorramos un producto, porque con este mismo barniz luego vamos a dar una capa y vamos a proteger la lata de la humedad. El barniz lo vamos a aplicar del centro hacia afuera. Este barniz, aunque protege de la humedad y es poliuretano, es al agua, por lo que luego puedo limpiar los pinceles con agua y jabón. No necesito utilizar ningún tipo de solvente que estropee los pinceles. Acabamos de barnizar toda la pieza con el mismo barniz poliuretano para proteger de la humedad y ya una vez seco podemos poner nuestras plantitas en nuestra maceta. O de latitas pequeñas es ideal para transformarlas en macetas para hijuelos de nuestras suculentas o nuestros cactus. Como os he dicho en otro proyecto, tengo estas latas que me dio mi padre hace como unos 7 años, porque él también reciclaba muchísimo, y las voy a transformar en macetas. Como no tienen filo, simplemente tengo que hacerle los orificios para que se drenen y no se encharque el agua. Como no se oxida este tipo de lata, voy a pintar directamente con pintura a la tiza en color blanco. Si no tenéis pintura a la tiza, como es metal y no tiene poros, tenéis que darle primero una capa de imprimación y luego ya podéis pintar con pintura acrílica. Le voy a hacer unas patas con unas brochetas. Estas son unas brochetas poco gruesas y las he recortado. Este tipo de palos también se les llama de churrasco. Voy a pegar 2 en cada lado de la lata, pegándolos con silicona caliente. También voy a pintar la madera con pintura a la tiza. Voy a decorar con este encaje flexible que hice. Hay varios productos, hay un producto específico para hacerlo, pero también lo podéis utilizar con pintura dimensional. Y también he oído que con silicona para baño. Yo os voy a enseñar cómo hice unas con pintura dimensional metalizada. Esta es en blanco, pero aquí os enseño el ejemplo con color plateado. Necesitamos unas plantillas que son especiales y luego vamos a ir aplicando el producto, en este caso pintura dimensional metalizada. Nos aseguramos de retirar todo el exceso con una tarjeta y una vez seco, mirad, queda impresionante. Podemos hacer nuestras propias puntillas flexibles de encaje y la verdad es que es un producto que no es barato, pero oye, le podemos dar muchísimo uso. Y por supuesto tenemos las puntillas tradicionales de tela que también se pueden utilizar en este proyecto. Simplemente os quería enseñar este producto que sé que muchas de vosotras utilizáis. La puntilla flexible yo la pego con pegamento vinílico porque es un pegamento bastante fuerte y la verdad que me da muy buen resultado.
dejarlo tal cual, si utilizáis la puntilla elástica o puntilla de tela, pero compré este producto que se llama Vintage Effect Wash de Decoar, que es una pátina en este color verde vintage precioso. No da toque de pintura, sino toque de pátina. Y creo que le ha dado un toque de color precioso. Podéis hacer este mismo efecto si mezcláis pintura acrílica o pintura a la tiza con agua. Es como una aguada. Y podemos quitarle color con una servilleta húmeda. Pero en este caso vi que quedaba muchísimo mejor si aplicaba bastante color. Queda muy bonito, además es un producto que es autosellante, así que aún queda más protegida nuestra maceta. Igualmente le voy a dar una capa de barniz poliuretano porque siempre nos aseguramos de que va a repeler la humedad. Y aquí podéis ver cómo ha quedado en blanco. Me gustaba, aunque me parecía un poco soso, pero con este toque verdoso ha quedado súper bonita. Y ya, una vez seco, ya podemos trasplantar nuestras plantitas. En este caso he escogido unas suculentas pequeñas para hacer un conjunto. Y hasta aquí el vídeo de hoy con un montón de ideas para transformar nuestras latas en macetas. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete. Solo tienes que darle al botón de suscribirse y a la campanita y recibirás una notificación cada vez que suba un vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!